buenas noches, bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Esta noche tengo el placer de sentarme a hablar con dos personas que tienen muchas cosas en común. La primera de ellas es una mujer dedicada a la enseñanza, profesora, escritora, periodista y madre. Hoy vamos a conocer el lado más humano y más cercano de Pilar Galán y no por ello vamos a dejar de hablar con ellas de temas de actualidad que nos preocupan mucho a todos y de los que ella ha hablado en esos jueves sociales, esa columna que tanto disfrutamos en el periódico Extremadura. También vamos a disfrutar de la presencia de Desiderio Guerra Corrales. Ya lo conocen en Cáceres y por supuesto pues debido a su dilatada trayectoria política y también por supuesto como profesor en nuestra ciudad, vamos a hacer un repaso de su vida y de lo que han sido los momentos más especiales o los que a él al menos le han llenado de más felicidad. Y por supuesto vamos a disfrutar de la música. Nos acompaña Pilar Bollero, trae un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, nada menos que desde Cuba. Y de ese proyecto vamos a hablar de lo que a ella más le apasiona, la música y por supuesto sus expectativas y sus planes futuros para lo que va a ser un 2020 cargado de muchas cosas interesantes en su carrera. Te dejo el correo electrónico del programa sentircacerestv@gmail.com para que nos mandes tus historias porque queremos conocerte y queremos que pases un rato aquí con nosotros en Sentir Cáceres. Bueno, pues dicho esto, ya ha llegado el momento de disfrutar del programa de esta semana que espero que os guste. Esta noche tengo el placer de sentarme a hablar con una mujer con una dilatada trayectoria en el mundo de la docencia y también como escritora, un referente en la literatura de nuestra región y también una mujer inspiradora por su manera de ser y porque ha abierto muchos caminos en diversos ámbitos de los que vamos a hablar esta noche en el programa. Madre, profesora, escritora, periodista, muchas cosas en una mujer de la que hoy pues no solamente quiero conocer muchas cosas del ámbito profesional, sino que también quiero descubrir su lado más humano y personal en Sentir Cáceres. Muy buenas noches, Pilar. Muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Para mí un encuentro muy especial después de algunos años que nos llevábamos sin ver porque, bueno, hemos tenido, yo para mí el lujo, la suerte de trabajar contigo en un instituto de la región. Y para mí este encuentro es muy especial y muy importante, ¿no? Porque después de haber tenido a compañeras que durante estos días me han dicho vas a entrevistar a Pilar Galán, he sido alumna de ella. Fíjate que es difícil que pase un tiempo en Cáceres y alguien no me haya dicho he sido alumna de Pilar Galán o me ha dado clases o le está dando clases a mi hija. Hay una cosecha ahí, ¿no? Que has sembrado. Muchos años, Ángelo. También son muchos años. Sí, es muy bonito, a mí eso me encanta. Me encanta, me gusta. Yo, no sé, imagino que para ti también, yo creo que ejercemos la profesión más bonita del mundo. Cada año, es verdad, a lo mejor cuesta más subir las escaleras del instituto, pero a mí me sigue gustando muchísimo. Hay años que más, años que menos, pero a mí me gusta mucho lo que hago. Sobre todo, te he leído en algunas entrevistas que reconoces que son los alumnos los que te inspiran, no solamente para los libros que escribes, ¿no? Sino también para muchas cosas de la vida, ¿no? Los alumnos, al fin y al cabo, yo siempre lo he dicho, es lo más gratificante que tenemos en esta profesión, porque son una fuente de energía y de empuje al espíritu impresionante, ¿no? Yo creo que los profesores podemos envejecer exteriormente, pero nunca interiormente. No te dejan, yo creo que es verdad que no te dejan. Ellos tienen siempre 15, 16, 17, 18 años y tú vas echándote años encima. Hay una columna del periódico Extremadura que yo les dediqué, se la leo todos los años, se llama Alumnos, y habla de ellos, habla de cómo ellos son siempre, porque es que es verdad, no son siempre los mismos, siempre decimos los alumnos no, ellos van cambiando, somos los mismos nosotros, y yo creo que esa es nuestra condena y nuestra liberación. A veces ellos es un poco como el tiempo circular, ellos van cambiando, tú cada año tienes que empezar con nuevas ilusiones, con nuevas ganas, y a mí me parece eso muy gratificante. Y un reto diario porque no dejamos de examinarnos todos los días, de examinarnos académicamente, intelectualmente, pero también personalmente, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay filtros entre ellos y nosotros, son como la esponja que continuamente nos están viendo y la transparencia es una clave muy importante cuando te pones frente a ellos a darles clases, ¿no? Y la honestidad, claro. Y la coherencia, pero eso es una pena que se aprenda con los años, que no venga de serie. A mí también me gusta cuando vienen los alumnos de prácticas, hacer prácticas con nosotros, porque yo trato de enseñarles eso, que es tan fácil como ser coherente
y que ellos tienen que notar que te gusta lo que haces. Porque es igual, es como lo de leer, cuando me dice la gente, ¿cómo haría yo para que mis alumnos leyesen? Pero es que es una enfermedad que se contagia. Si tú no hablar de enfermedades nos hemos apropiado a lo mejor, pero si tú no padeces la enfermedad de la lectura no la vas a contagiar, y si a ti no te gusta dar clases, sí te gusta. Has mencionado antes dos palabras claves para mí muy importantes, ¿no? La honestidad, la sinceridad, la coherencia, el sentido común. Fíjate que hablando esta mañana con algunas compañeras acerca de tu labor en el periódico, esos jueves sociales, esas columnas que escribes, donde, bueno, de una forma yo creo que bastante clara, bastante sencilla, compartes con la gente aquello que te preocupa, o aquello desde lo más cotidiano hasta lo más polémico que sucede en la sociedad. Uno de los rasgos principales de eso, Pilar, es precisamente el sentido común con el que tratas los temas. También sentido del humor, porque te gusta llevar el sentido del humor a muchas facetas de tu vida, ¿no? Y sobre todo mucha coherencia, mucha prudencia, no demasiado incisiva y atacante, pero sí con un punto de sensatez que a la gente le gusta. Y bueno, yo lo veo en internet, ¿no? Como la gente comparte tus columnas, como la gente genera opiniones, influyes en la opinión de la gente como columnista. Tú todo eso lo vives de alguna manera, ¿no? Yo no sé si influyo o no. Compartir mi opinión sí me gusta con la gente, y para mí es una sorpresa cuando me doy cuenta que cada semana la gente me lee. De verdad que es una sorpresa, no es falsa modestia. Cuando me lo propusieron en el periódico, cuando me propuso Antonio Tinoco, yo pensé que me iba a quedar sin temas. Fíjate lo que hace la ingenuidad, ¿eh? Yo pensé que me iba a quedar sin temas, y ahora que me doy cuenta es que los temas están ahí de sobra, que la realidad supera la ficción, que es impresionante todo lo que está pasando ahora. Nadie podía imaginárselo hace una semana, y bueno, el mundo yo creo que está... Yo mantengo una actitud de perplejidad ante el mundo. Yo cada vez me sorprendo más de lo que está pasando, y no me asusto, me queda perpleja. Y sentido común, bueno, yo creo que trato de tener sentido común, pero en eso y en todo, porque es que creo que no hay que caer nunca en ningún extremo. Es difícil mantenerse, pero hay que hacerlo. Y luego el sentido del humor, creo que es importantísimo. Es que si no te río, yo me río mucho de mí misma, la primera. Me encanta reírme de mí misma. Y cuando uno sale de su casa reído de sí mismo, es más difícil que se ríen los demás, porque ya va reída, y luego miras el mundo de otra manera, te tomas las cosas de otra manera. Claro, porque el papel del columnista siempre ha sido muy juzgado a lo largo de la historia del periodismo, ¿no? Hay quien pensaba, bueno, muchas veces el perfil atacante del director de un periódico se veía muy reflejado en lo que el columnista o los columnistas escribían, ¿no? Y si había que atacar a determinados grupos o a determinados sectores, te venía muy bien tener un columnista muy incisivo que fuera hacia esa dirección, ¿no? Pero tú, sin embargo, adoptas tu papel de columnista de una manera en la que a la gente le haces ver, como madre, como profesora, desde distintas perspectivas, pues que ni todo es tan claro ni todo es tan oscuro, ¿no? Y que muchas veces las cosas pues no hay que dejarse llevar por la influencia de lo que más vende en un medio de comunicación muchas veces, que es pues una manipulación en el lenguaje, un crear polémica porque sí. Es que yo sí tengo que agradecerle algo al periódico donde llevo escribiendo 15 años, que se dicen, yo te decía antes lo de tantos años, que son muchos años. Si algo le tengo que agradecer es que siempre me han dado libertad absoluta, nunca me han dicho esto no nos gusta, Pilar, de esto no hable, o habla de esto, nunca, nunca. Entonces esa libertad, yo no sé si, imagino que muchos otros comunistas la tienen, pero para mí es muy estimulante. Entonces yo trato de compartir cómo veo yo las cosas con los demás, y encima pues que encima lo publiquen, bueno, para mí es estupendo. Bueno, ha habido recientemente algunos temas de los que vamos a hablar contigo ahora en esta entrevista, pero más recientemente hemos dejado atrás el 8M, y se reivindica mucho ahora el papel de la mujer en la sociedad, la defensa de sus derechos. Bueno, hemos visto a lo largo de toda esta semana, ¿no?, cómo hay un feminismo muy plural, muy transversal, y cómo la pluralidad del feminismo nos lleva desde, bueno, pues posturas más pronunciadas, más radicales, otras más moderadas. ¿Tú en qué posición del feminismo te sitúas? Es que yo creo que el feminismo no resta ni divide. Yo creo que estamos hablando de sentido común.
Las reivindicaciones son las mismas desde siempre, lo que reivindicaba mi madre, lo que reivindicaba mi abuela y lo que han ido consiguiendo todas las mujeres antes que nosotros. Y en muchos países las mujeres no pueden votar, tampoco podemos mirar todo el mundo desde nuestra perspectiva occidental. En muchos países las mujeres no pueden casarse con quien quieran, no pueden trabajar, no pueden conducir. Entonces aquí todas esas conquistas han ido costando muchísimo esfuerzo, muchos pasos hacia adelante y queda muchísimo por conquistar. Entonces yo creo que dividir es absurdo. Las reivindicaciones de las mujeres son siempre las mismas, que nos consideren iguales a los hombres porque lo somos, que cobremos lo mismo por el mismo trabajo, que se nos deje decidir sobre nuestra vida, que podamos tener de pareja a quien quiera, claro, si otra persona también quiere, que no se nos obligue a casarnos a los 11 años como se nos obliga en otros países. Entonces no hay que ser extremista, es decir, reivindicar el papel de la mujer es reivindicar el papel de la mujer entero, hay que sumar. Y yo creo que en ese sentido hay muchos hombres que están luchando a nuestro lado y apoyando, hay otros que no, hay otras mujeres que no, pero bueno, las luchas siguen siendo así. Y luego está el trabajo diario. Yo no creo que una manifestación al año sea todo lo que podemos hacer. Hay un trabajo diario de concienciar en las aulas, de decirle a mis alumnas y a la gente que tengo joven cercana, lo que tú llamas amor son celos patológicos, es decir, que tu pareja, tu chico de 16 años te controla el móvil, no es amor, es celo patológico. Que no puedes ir por la calle sola, pues tampoco, en el siglo XXI también es preocupante. Entonces mi posición es una posición pues de lucha diaria, ¿no? Y sobre todo de sumar todos los apoyos que sean posibles para que el mundo sea un lugar justo en el que a lo mejor yo no voy a conocer, pero en el que yo no tengo hijas, tengo hijos, pero en el que mis sobrinas o las alumnas llega un momento en que miren para atrás y digan, joder, lo que consiguieron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, pues eso yo creo que sería para sentirse orgulloso. Tú, cuando empiezas con toda tu labor y tu trayectoria literaria, no había tantas mujeres escritoras en Extremadura, era un número muy reducido. Pero ahora sí las hay. Ahora sí las hay. Pero en aquella época, cuando tú ya empezaste, sí que viste un cierto machismo, porque la literatura femenina, por ponerle esa etiqueta, era categorizada como una literatura, no sé si de segunda, pero como eran muy pocas y no estabais todavía muy visibilizadas, se miraba con otros ojos, ¿no? Yo no puedo decir que no me apoyaron. Yo siempre he tenido apoyos de grandes de la literatura. Mi primer cuento lo publiqué en una revista que dirigía Gonzalo Hidalgo Bayal. ¿Cómo no va a ser estupendo? Yo tuve muchas oportunidades y es verdad que yo no tuve problemas, pero probablemente otra gente sí los tuvo. La literatura quizá no es un campo tan... Es que hablamos de vida literaria, de literatura. Escribir es un acto solitario, entonces ahí sí que no puede influirte que te critiquen o puede influirte el machismo. Publicar ya otra historia, pero es que mi editor es un hombre, claro, y siempre confío en mí. Entonces yo no puedo hablar, en otros campos hay muchísimos problemas, pero yo no puedo hablar mal de mis principios. Tuve muchísimos apoyos masculinos y femeninos, y es verdad que no había muchas mujeres, ahora sí, y ahora es un placer ir a un congreso de escritores y ver que hay muchísimas escritoras y gente que publica, y que no se espere que las mujeres hablen solamente de las mujeres. Yo creo que en ese terreno hemos avanzado muchísimo. Bueno, se ha avanzado mucho porque ha habido una lucha imparable, ¿no?, de la mujer en distintos sectores, y sobre todo porque, como muy bien has mencionado anteriormente, ¿no?, desde la educación se ha hecho y se ha construido muchísimo. Hace muy poco leí un titular tuyo en la prensa que decía: la educación es la gran esperanza de cualquier país y debe ser igual para todos. Sí, estoy convencida, y además esa sí que es una lucha constante. Si educamos, la educación, yo soy una ferviente defensora de la educación, creo en el poder de la educación. Hay una parte de genética, yo no tengo ni idea, pero creo que nos define cómo nos formamos, lo que nos enseñan en la familia y lo que nos enseñan en la escuela, y sobre todo una educación al alcance de todos. No puede ser que haya personas que no tengan acceso a la educación. Si tú entras en un aula ahora mismo, hay mujeres, hay hombres que serán científicas, que serán científicos, que serán lo que ellos quieran ser. Entonces, ahí sí que se ha conseguido, pero se sigue peleando, porque es verdad que luego hay un techo de cristal, porque al mismo tiempo que se da el mensaje de que somos todos iguales, luego también hay una parte de nosotras que se siente criticada o que critica cuando una mujer deja a sus hijos en casa
para hacer la tarea que a lo mejor un hombre no se le critica. Claro. Eso también, esa lucha también tenemos que hacerla, porque es muy fácil dejarse atrapar por ella. La frontera de quién enseña qué, y de eso hace muy poquito escribiste un artículo muy interesante, Tomates de Invernadero, donde una de las cosas que planteabas es, bueno, ¿quién educa? ¿El padre o el profesor? ¿O es tarea de ambos? Y si hay que repartirse el porcentaje, ¿quién se lleva más del porcentaje? ¿La familia o el profesor? No, es que tiene mala educación porque en casa no le enseña, porque le enseña el profesor, que para eso le pagan. ¿Cómo está repartida esa carga? Lo comentabas muy bien en ese artículo. Yo creo que la carga es de los padres de las madres, de los profesores y de la sociedad entera. En casa a lo mejor coincide con la escuela, pero en cuanto sale de casa y de la escuela, la sociedad le está mandando un mensaje demoledor. Puedes educarle en la tolerancia en tu casa, puedes educarle en compartir, y en la escuela igual, y luego a lo mejor tiene una casa de apuestas enfrente del instituto. O drogas al alcance de la mano, o la idea de que la diversión del fin de semana es el botellón y no hay otra. Entonces, si no están los 3 puntos no están equilibrados, no sirve de nada formar personas. Entonces a veces choca, es más difícil que choque la familia con la escuela, por mucho que los intenten enfrentar. Yo creo que llega un momento en que los padres y los profesores se dan cuenta de que trabajan los intereses de la persona son los mismos. Yo trabajo para formar al alumno y los padres trabajan para formar a su hijo, que es mi alumno. Y la sociedad debería formar a ese alumno como persona, porque si no el esfuerzo de las familias y el esfuerzo de los centros escolares no sirve absolutamente de nada. Subrayo mucho esa frase que acabas de decir, de por mucho que nos intenten enfrentar, porque claro, últimamente estamos como muy enfrentados, ¿no? La educación con las familias, a raíz de la polémica de un tema del que también has escrito y te has manifestado en tus artículos, que es el PIN parental, ¿no? Incluso he visto que desde un estilo moderado que te caracteriza y sin perder el sentido común, has llegado a manifestarte en contra del PIN parental para cuestiones que consideras, y yo comparto también contigo esa opinión, que son pues muy significativas para la educación globalizada e integral en la sociedad, pero nos preocupa que no exista PIN parental, entre comillas, para otras cosas a las que exponemos a nuestros hijos, como es por ejemplo que vean la televisión en horas que no deben verla, o que consuman un determinado tipo de televisión o de lecturas que no deberían. O que tengan acceso a internet a todas horas en el móvil, a contenido. Por ejemplo, ese es nuestra guerra diaria, ¿no? El móvil y el internet. Yo creo que los hijos son de los padres, por supuesto que sí. Pero una vez que los lanzas al mundo, tú no los puedes meter en una campana de cristal, porque lo que cierras en el instituto, por ejemplo, yo no quiero que a mi hijo le den una charla, no sé, sobre horticultura, por ejemplo, me da igual. Pero, ¿qué más da si luego el mundo no se acaba cuando el niño sale a las 3 del instituto? Hay un mundo para él en el que tú no puedes controlar todos sus actos. O sea, uno tiene que educar, y educar es duro, educar. Yo no sabía que educar era tan difícil. Lo he aprendido teniendo hijos, mucho más que en clase. Y educar es muy difícil, pero claro, educar no se hace a base solamente de prohibiciones. El mundo está lleno de tantas tentaciones que, sobre todo ahora mismo, es muy difícil, está al alcance de la mano, está en la pantalla de su móvil. No podemos estar mirando constantemente lo que ven nuestros hijos en el móvil. Hay que educarles para que no vean lo que no tienen que ver. Sobre todo, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja en la educación pública y tiene la responsabilidad de dar clases a una población globalizada y plural, uno sabe perfectamente que la herramienta más importante que tiene para poder construir una sociedad mejor es precisamente la perspectiva de una educación moderna y una educación globalizada, sin más. Y luego está la opción de que uno elija o no un tipo de educación privada o pública y dentro de ese margen pues pueda seleccionar o pueda de alguna forma concretar ciertas cosas, nunca al margen de la ley, por supuesto, eso está clarísimo, ¿no? Porque también esa es otra polémica que tenemos ahí en el sector de la educación, ¿no? La educación pública o la educación privada. ¿Por qué? Yo creo porque es una polémica dirigida. Los padres son muy libres de decidir dónde estudian sus hijos, pero la educación pública tiene que estar al alcance de todos, la concertada tiene que estar al alcance de todos y admitir todo tipo de alumnos. Todo tipo de alumnos. No se puede seleccionar a los alumnos porque la pública no lo hace.
y la educación privada también tiene que seguir la ley. Entonces a mí me parece muy bien que haya educación privada, me parece estupendo siempre que no pretendan que el Estado pague por la educación privada. El Estado tiene que pagar por la educación pública igual que por la sanidad pública. Entonces, quien quiera una educación privada está en su derecho perfectamente, por supuesto, siempre y cuando no se incumpla la ley, de pagarse una educación privada. Claro. Lo que no se puede pretender es que el Estado pague la educación privada, el Estado paga la educación pública. Bueno, otro tema también de actualidad que del que te has pronunciado mucho en el periódico ha sido esto del coronavirus que nos trae de cabeza. Pilar, estamos entre lo que es ese sensacionalismo que a la gente le está alarmando muchísimo y por otro lado, bueno, pues la precaución porque hay víctimas, porque esto cada vez se va expandiendo muchísimo más y en algunos de los artículos que has escrito aparece la palabra negocio. Que te preocupa bastante, ¿no? Y eso de que la unión de todos frente al miedo es algo que también te ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque tú al fin y al cabo ves que aquí hay como unos intereses escondidos. Esto lo comenta mucho la gente de la calle. Yo estoy perpleja. Yo he visto fotos que me han mandado familiares en Madrid de supermercados vacíos, pero bueno, mira que yo tengo sentido del humor, pero yo no me puedo reír de eso. El miedo es libre, pero no podemos dejarnos llevar por el miedo y por este pánico que se ha creado. Es decir, si uno compara, yo no soy científica, pero me dejo informar por la gente que sí sabe. Creo que nos estamos volviendo un poco locos y nos estamos dejando llevar por una información que a cada segundo nos va contando lo que va a pasar. Es decir, estamos sobreinformados, tan sobreinformados que es que ya no sabemos de nada. Claro. La información continua provoca desinformación. Entonces, ante eso, la única defensa posible es leer y educarse para saber lo que te están contando, si es una milonga, si es una mentira y, sobre todo, no perder la cabeza. Vivimos en un país que ha sobrevivido a muchísimas catástrofes y estamos en el siglo XXI, no nos va a pasar nada. Y si nos pasa, es el peaje que tenemos que pagar por estar vivos, pero por llenar nuestros congeladores. Yo he escuchado esta mañana en la radio cosas terribles, vacían ustedes sus congeladores para poder llenarlos y yo decía, pero bueno, esto no es una guerra. Entonces somos tan blanditos cuando a nuestro lado, por ejemplo, en la frontera Grecia y Turquía están pasando las cosas que están pasando y nos asustamos por un virus que sí, que es terrible, que está provocando cancelaciones, que está provocando pérdidas millonarias. Pero bueno, vamos a mantener un poco la calma. No vamos a vender las mascarillas, no vamos a hacer un mercado negro de alimentos, no podemos volver para atrás, que esto nos ha costado mucho. Puede ser esto también un punto de inflexión para muchas cosas, para la economía, para la demografía, también para darnos cuenta de otras realidades, ¿no? De lo vulnerables que somos, por ejemplo. Nos creemos a salvo y no estamos, pero ni del coronavirus ni de nada. Mira que nos llevan mareando desde la Edad Media. Eso digo a mis alumnos, la gran verdad de la vida es carpe diem. Vosotros no lo entendéis porque tenéis 15 años, pero el mundo se acaba y se puede acabar mañana. O no el mundo, pero te puedes acabar tú, porque hay accidentes, hay muertes, Entonces vive el momento y deja de preocuparte tanto por el mañana. Yo creo que lo de carpe diem deberían proyectarlo en pantallas grandes en todas las zonas del coronavirus. Es decir, aprovecha que no sabes si va a ser tu momento, pero no hagas el idiota acaparando comida, comprando mascarillas para revenderlas luego. Sé un ser humano y sé solidario. Ser solidario. Yo creo que ese mensaje hoy en día es un mensaje que se vende mucho de palabra, pero a veces a la gente nos cuesta ver que existe realmente solidaridad. Yo es una cosa que estoy aprendiendo mucho en este programa que hacemos, esta experiencia que estoy teniendo, de encontrarme cara a cara con gente de Cáceres que está en asociaciones, que hace voluntariado y que de alguna manera su implicación en mejorar la sociedad y en ayudar a quien lo necesita, a mí me está sirviendo mucho, ¿no? para aprender de ello. Y curiosamente, no hace mucho, Pilar, me gustó mucho leer otro artículo tuyo, Gente Pequeña, donde hablas precisamente de esa gente pequeña que quizá por la humildad y la generosidad con que hacen las cosas y se entregan a los demás, pues te demuestran que todavía es posible confiar en que hay gente buena. Que hay gente buena. Es que al lado de los que acaparan mascarillas y vacían los supermercados hay gente a la que no le importa coger sus libros, bibliotecarios no les importa coger sus libros y llevarlos a la gente mayor que no puede salir de casa, por ejemplo. Gente que participa en el programa de acogida
para niños de la Junta de Extremadura, es un programa durísimo. Tú acoges a niños a los que vas a cuidar como si fueran tuyos, a los que vas a querer, a los que vas a proporcionar alimentación, educación y sobre todo cariño, y luego te vas a tener que despedir de ellos y además lo sabes. Entonces, al lado de gente que hace eso, ¿cómo vas a pensar que el mundo está enfermo? No, el mundo no está. Hay personas que no saben a lo mejor lidiar con los problemas cotidianos, hay personas que a lo mejor se desvían un poco hacia el lado oscuro, pero al lado hay gente muy brillante, hay gente que tiene bondad. Me gustó mucho la figura del bibliotecario que ayuda y que acerca la lectura a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Se llama Eladia y en Tejeda de Tietar, pero hay muchísima gente que lo hace en otros sitios. Y bueno, uno se tiene que quitar el sombrero. Vámonos al terreno de la educación, a esa Pilar Galán, profesora, que le gusta llevar la chaqueta de la innovación en la educación, que es algo muy apasionante, muy bonito, involucrada en muchos proyectos educativos muy interesantes. Por ejemplo, hay uno muy bonito que he visto hace muy poquito en tus redes sociales, que es un proyecto intergeneracional que haces precisamente para aprovechar y sacarle la ventaja que tiene en la formación, no solamente académica, sino también personal de los alumnos, en el contacto con las personas mayores, ¿no? Y eso lo estás desarrollando en el centro donde tú trabajas, que es el Instituto Hernández Pacheco en Cáceres. Y lo estoy desarrollando con la Residencia Cervantes, con Carmen Bollo, que es un torrente de entusiasmo, y participa el SEPAI y la Junta de Extremadura y la Consejería de Educación, y es un programa precioso. Yo les debo mucho a la Residencia Cervantes porque cuando mis padres eran mayores se portaron muy bien, no llegaron a ir nunca, pero cuando solicitamos ayuda, cuando estuvimos hablando de ellos en el centro de día, se portaron muy bien con nosotros. Y entonces yo pensé, bueno, ¿por qué puedo hacer yo porque mis padres, que han muerto ya, tuvieron la vejez ahora es bastante complicada, tuvieron una vejez complicada. Entonces yo pensé, bueno, ¿y qué se puede hacer para intentar alegrar, para compartir todo lo que tenemos con personas que también tienen mucho que decir? Y se nos ocurrió participar en los proyectos intergeneracionales que ya se están llevando a cabo en otros centros, y nosotros tenemos un club de lectura con la Residencia Cervantes. Entonces ya estuvimos a primera reunión el otro día, hemos leído un libro que a lo mejor decían las señoras que no es muy alegre, y es verdad, que es El diario de Ana Frank, pero yo creo que es un libro muy necesario, porque a veces se nos olvidan las cosas, tenemos una memoria muy frágil. Yo me he encontrado con alumnos que no recuerdan o no quieren recordar que ETA estaba matando en España hasta hace nada, y bueno, tuvimos el primer encuentro y mis alumnos que tienen 12 años vinieron encantados. Y luego en mayo vamos a la Residencia Cervantes, entonces representamos mitos griegos y contamos leyendas con ellos. Por eso por esto se llama Contamos Contigo, y siempre alguien del público de Cervantes se levanta y de memoria, por ejemplo, nos deja asombrados y nos recita algo o nos lee algo, y yo creo que es de las cosas más bonitas que hago en mi vida. Una no deja nunca de sorprenderse lo que todavía te puede llegar a enseñar nuestra profesión, ¿no? Cuando te involucras y te embarcas en un proyecto como este, ¿no? Y más cuando efectivamente parte de los instrumentos que tienes son personas mayores, ¿no? Que tienen ya un bagaje, una experiencia. Eso a los niños les gusta mucho, a los adolescentes, y bueno, yo creo que es una fuente maravillosa. También hay otro proyecto muy importante, Diálogos Literarios, que has llevado a cabo en Navalmoral de la Mata y en Almendralejo, ¿no? Y es una experiencia muy enriquecedora. Es una experiencia muy enriquecedora porque es un formato, bueno, esto no está nada inventado, claro, pero yo no lo había hecho nunca, que es hablar con un autor. Entonces mantenemos una conversación delante de un público, y me ha servido porque, imagino como tú con las entrevistas, para prepararme a fondo autores que yo admiraba muchísimo, y tener una conversación distendida y con preguntas del público, y la verdad que ha sido muy agradable. Ha participado Rosa Montero, que es una mujer muy cercana, y te das cuenta de que a veces en literatura, imagino que como en todo, cuanto más arriba estás, más humilde eres. Y ha participado Millás, Millás es uno de los autores que yo más admiro, Luis Landero, también otro autor, y este jueves es Fernando Sabater. Y entonces ofrecer pues a Navalmoral y Almendralejo la posibilidad de conocer a un autor, y sobre todo ofrecérmela a mí misma, es decir, que para mí es un regalo inesperado por completo. A mí me gusta muchísimo, me cuesta porque cada vez me cuesta más viajar, pero me encanta, me resulta muy enriquecedor.
Y bueno, talleres de escritura que acabas de finalizar en la Biblioteca de Cáceres, y que eso a ti siempre te ha gustado, el hecho de formar, ¿no? Y de ir puliendo a gente que verdaderamente, bueno, pues de forma profesional o no, pero sí se quiere embarcar en el mundo de la literatura, ¿no? Pero es que es un lujo, a cualquier profesor le encantaría tener alumnos que quieran aprender en ese momento lo que tú les quieres enseñar. Son gente que viene a aprender porque quiere y yo me quito el sombrero con que haya gente, igual que con los clubes de lectura, claro, que haya personas que se reúnan una tarde en torno a la lectura o a la escritura, me parece magnífico. Yo sé que hay mucha gente que está en contra de los talleres porque no se puede enseñar, las ganas de escribir no se enseñan. La gente que viene a los talleres ya es escritora, ya quiere escribir. Se puede enseñar puntuación, se puede enseñar los tipos de narradores, se puede enseñar cómo se construye un personaje, pero el vértigo de escribir o lo tienes o no lo tienes. Pero sí se puede, y luego son son focos de reunión maravillosos, gente que luego sigue junta, sigue quedando, y a mí me gusta mucho, me río mucho además, y son agradables. Bueno, de tu último proyecto literario, La materia cambiante, me gustaría que hablaras un poquito de él, porque la esencia de ese trabajo es una antología, ¿no? de escritores jóvenes de Extremadura, ¿no? Lo propuso la editorial regional, entonces el director era Fran Amaya y era lo auspiciado muy bien Luis Sáez, que es el nuevo director, y es un proyecto precioso. Bueno, ya se ha acabado. Es una selección que fue así, no fue por paridad alguna, fueron 8 escritores y 8 escritoras, que son todos muy jóvenes, y una muestra de lo que se está haciendo en Extremadura en narrativa. Y se llama La materia cambiante porque yo encontré una frase muy bonita que hablaba de que, bueno, que habrá que ver, que hacer una antología siempre es algo prematuro, porque tú no sabes de aquí a 10 años si seguirán escribiendo, si habrá otros nombres, si incluso lo que hacen está anticuado. Y la literatura es una materia cambiante, pero que era como una especie de panorama, es un aquí y un ahora de lo que hacen, y es muy, muy interesante. Hay gente que está escribiendo ahora que escribe muy bien. La gente ha perdido el miedo a publicar. En nuestra época, bueno, es verdad que también había menos posibilidades para publicar, y ahora que de pronto haya tantas editoriales, incluso la capacidad de autopublicarse, cuando la gente dice, bueno, Pilar, pero es que ahora se publican muchas cosas malas, bueno, y sí, pero entre todo lo malo que se publica ahora siempre habrá cosas buenas. En nuestra época, cuando podíamos publicar 2 o 3, era más difícil que lo bueno saliese a la luz. Claro. Entonces, a mí me parece que cuantas más posibilidades haya, siempre habrá algo bueno si se publica mucho. Al contrario, a lo mejor es más difícil. Porque tú crees que hay buena materia prima en el panorama literario de la región, sí, ¿no? Claro que sí, hay mucha gente muy buena haciendo muy buenas cosas. Aparte de los escritores consagrados, hay gente joven que tiene muchísimas ganas de hacer cosas y con muchas ideas, y hay que dejarles paso. Eso es importantísimo, hay que dejarles paso, y sobre todo también hay que propiciar desde las distintas instituciones la oportunidad a todo el mundo para facilitar ese encauce, ¿no? Sí. Que a veces es necesario cuando una persona pues tiene talento para escribir. Pilar, me gustaría que para finalizar la entrevista de hoy, pues la cerráramos desde la perspectiva de esa Pilar Galán que hemos tratado de un poco dibujar esta noche en esta entrevista, ¿no? Pilar Galán, profesora, escritora, periodista, pero la Pilar Galán madre. Estás en un momento de tu vida en el que, bueno, me has contado, ¿no?, que no te deja de sorprender tu profesión, pero también los hijos no te dejan de sorprender porque también son una fuente de inspiración y de empuje muy importante, ¿no?, en tu vida. Pues tengo un hijo de 16 años, con lo que ahora sé lo que es tener un adolescente. Antes tenía 30. Ahora lo ves desde la perspectiva como madre. A los que yo soltaba a las 2:30 de la tarde, y ahora tengo un hijo adolescente que es una persona magnífica, pero es adolescente. Y tengo un hijo de 7 años que no deja de sorprender, para el que el mundo se está inventando cada día. Entonces son edades muy distintas, y yo creo que ser madre... Yo me acuerdo cuando llegó mi primer hijo, decía la gente, ahora te va a cambiar mucho la vida, Pilar, te va a cambiar. Esos agoreros, tú sabes, que se ponen a la puerta de los hospitales, por ejemplo, cuando tu padre está enfermo, perdona, y te dicen, uy, pues mi padre estuvo así, duró 15 días, que tú piensas, bueno, ¿para qué me estás contando estas cosas? Pues te decían, bueno, cuando tengas un hijo te va a cambiar todo, como, y dices, bueno, que la gente que agorera, y es verdad que te cambia la vida, pero te cambia para bien. Yo me puso en orden mi vida, pero vamos, de la noche a la mañana, las prioridades, que parece un tópico, pero es verdad. Entonces yo
creo que lo más importante que me ha pasado en la vida es ser madre. Me ha puesto en mi sitio, te pone en tu sitio, te coloca exactamente en el sitio en el que tienes que estar. Entonces yo doy gracias a quien sea porque tengo 2 hijos magníficos. Y me encantaría que el día de mañana, estoy educándolos para que sean hijos magníficos. Lo que pasa es que agota mucho, ser madre y ser padre agota mucho. Pero bueno, es un reto, es de pronto ver las cosas desde otro punto de vista. Ser profesor y ser padre es cuanto menos curioso. Ves las cosas desde otra vertiente. Y cuando protestan o porque tienen muchos deberes o porque... Entonces yo digo, bueno, hablarán de mí así los otros alumnos que tengo por la mañana en casa y te enseña muchísimas cosas. Todo lo que te quita de tiempo te lo da de otra manera, te lo devuelve con crecer. Y bueno, y tener un hijo tan pequeño con mi edad es cansado, pues yo, si se puede evitar, yo lo recomiendo cuando me dicen, no, es que los hijos jóvenes rejuvenecen, no, los hijos hay que tenerlos con la edad que uno tiene que tener. Bueno, pero esto sucedió así, sucedió, y a mí me enseña muchísimo. A mí, que cada día me inventen el mundo de nuevo, con lo que cuesta a veces que te lo inventen, a mí yo doy las gracias a mi hijo pequeño siempre. Se levanta feliz y se acuesta feliz. ¿Qué más quieres que pida? Bueno, ¿y qué legado les vas a quedar? A nivel personal, por supuesto que sí, por los valores que tienes, Pilar, porque te conozco personalmente, y a nivel literario. Y luego también, no quisiera yo terminar esta entrevista en este punto más personal sin dejar de paso la imagen y el papel de tu padre, que hace muy poco pues se marchó, y que sí que es una figura que te ha marcado mucho, ¿no? A nivel familiar, y que de alguna forma tú la sigues todavía teniendo ahí contigo perenne, ¿no? Mi padre y mi madre, porque se fueron en un año los dos, que es se fueron, no murieron, que se fueron es un eufemismo que no me gusta usar. Y la muerte de mi padre fue espantosa, fue una muerte muy larga, muy dolorosa y uno también te coloca en tu sitio, no saber cómo se dejó en la vida. La muerte de mi madre fue muy dulce, pero fue terrible porque nos dejó. Y cuando la gente me dice, es que siempre tienes presente a tus padres, que yo les debo todo, no, la parte del tópico que les debes la vida. Mi madre me enseñó a ser persona, mi padre era profesor de lengua también. Y yo durante mucho tiempo no podía explicar en qué es Antonio Machado porque era el poeta favorito de mi padre. A mí se me caían las lágrimas y bueno, claro, tú no puedes montar un espectáculo. Y mi padre, yo siempre pensé que me parecía a mi padre dando clase. Mi padre era muy estricto, muy severo, eran otros tiempos. Era muy riguroso. Y fíjate que con el tiempo, mi madre era maestra, y acaba dándome cuenta de que soy mucho más maestra que profesora. Y he aprendido a involucrarme, no del todo, pero porque no se puede tampoco involucrar. Lo que tú dices, hay una cierta barrera, además hay que ponerla, no hay filtro, pero tienes que poner cierta barrera. Y a mí me han influido en mi profesión, me han influido en la vida, me han influido como persona. Y luego me ha influido porque mi madre, que ahora cumpliría 87 años, cumpliría 88 años, era modernísima para su época. A mí mi madre me hizo moderna. Mi madre trabajaba cuando las mujeres no trabajaban. Y esto que estamos hablando de volver sola a casa, mi madre siempre me dijo, hija, tienes que salir de casa siempre con las llaves de casa para poder volver. Tienes que tener un trabajo para que si algún día quieres irte de tu casa sepas dónde tienes que irte y te mantengan. Y tienes que saber, hija mía, que tienes que encontrar lo que te guste. Y si lo encuentras, deja de quejarte por todo. Y un consejo que a mí me parece magnífico. Sobre todo se desprende mucha generosidad por parte de los padres, ¿no? Yo creo que es el papel más difícil que hay en la vida, de una valentía tremenda, tal cual está hoy la sociedad, que si te paras a pensar los peligros que hay, dices, Dios mío, yo no voy a traer hijos, y sin embargo es un gesto de generosidad tremendo y de entrega, por supuesto que sí, y además algo que tú das, pero nunca sabes si todo lo que has dado, todo lo que has hecho, todo lo que te has arriesgado por ello, lo vas a poder recibir de vuelta a modo de agradecimiento, ¿no? Es algo que das sin esperar nada a cambio, un ejercicio de amor infinito y desinteresado, ¿no? Y creo que eso, pues, con lo que acabas de decir de tus padres, pues les honra mucho, y a ti también, Pilar. Ha sido un placer hablar contigo, El placer ha sido mío. Reencontrarme después de unos años que llevábamos sin vernos, desde aquella vez que trabajamos juntos en aquel instituto en Arroyo de la Luz. De que yo guardo un recuerdo precioso. Así es, igualmente, yo también, la verdad que sí, y bueno, le daré recuerdo a todas las compañeras, algunas que han sido alumnas tuyas, y a toda la gente que hoy pues guardaba con especial ilusión este encuentro entre los dos. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti.
¿Quién dice que después de la jubilación no hay vida? Pues sí que la hay. Hay vida y hay mucha vida, muchas ilusiones y también muchos proyectos, ¿no? Esta noche tengo el placer de sentarme a hablar con una persona que de sobra conocida en Cáceres en distintos ámbitos por su profesión como profesor, más de 40 años, 45 dedicado a la docencia en nuestra tierra. También, por supuesto, en el plano político, cargos de responsabilidad muy importantes que vamos a hablar a recordar en el programa. Y, por supuesto, yo creo que la faceta más importante que ha tenido en la vida, padre de familia. Esta noche me siento a hablar con Desiderio Guerra Corrales. Y es un desiderio, como él dice, y lo vamos a descubrir en la entrevista, poliédrico. No me voy a dejar llevar por ese desiderio solamente político. Hoy quiero meterme de lleno en ese desiderio humano que, después de haber cerrado algunos capítulos importantes en su vida, afronta esta otra etapa de ella con la misma valentía, con la misma ilusión y con el mismo arraigo de siempre que le caracteriza. Buenas noches, Desiderio. Buenas noches, Ángel. Encantado. Bueno, encantado, el placer es mío, como sabes, que ya teníamos muchas ganas de tenerte en el programa. He dicho en la presentación que no te resistes, aun estando jubilado, tú no abandonas la chaqueta de profesor ni porque te lo diga el médico. Evidentemente, yo soy, antes que nada, soy un profesor vocacional. Durante muchísimos años de mi vida, la ilusión más grande que he tenido siempre ha sido dar clases, impartir enseñanza, transmitir de alguna manera a los alumnos que me tocaban en suerte cada año, pues hacerles partícipes de mis escasos conocimientos en algunas materias, concretamente en la lengua y en la literatura, que es a lo que más me he dedicado, pero también a otras ciencias sociales. Y bueno, una especie de cajón desastre en el que yo incido siempre para que los alumnos sean motivados en un camino que es muy importante, como es el descubrimiento de la cultura y cómo la cultura nos hace más personas. Y en ese sentido, pues creo que he enfocado mi vida profesional en hacer aquello que más me gusta, aquello que amo por encima de todo. Y en esas estamos. Aunque ya hace 8 años que me jubilé, pues he seguido impertérrito, pues continuando con esa vocación casi yo diría enfermiza o patológica de enseñar, y en estos momentos pues sigo haciéndolo en un foro pues muy sorprendente, como pueden ser las redes sociales. Curiosamente, las redes sociales a mí casi me apartaron de la enseñanza porque no dominaba yo ese terreno, pero luego me he familiarizado de tal manera con las redes sociales que bueno, pues tengo una dedicación bastante importante en un ámbito no como suelen entenderse en las redes sociales, como divertimento, como pasar el tiempo, sino como algo más trascendente, algo más importante, como puede ser pues dar aquello que tengo y dar aquello que conozco a personas que pueden necesitarlo, que pueden en un determinado momento necesitar esa ayuda. Yo creo, Desiderio, que a la gente que nos gusta la enseñanza y tenemos la suerte de dedicarnos a ella, ¿no?, por vocación, porque nos gusta, al final es que la chaqueta de profesor no te la acabas quitando nunca, ¿no? Eres profesor hasta en casa, eres profesor cuando sales a la calle, porque, como tú muy bien has dicho en alguna entrevista que he leído tuya, en algún medio de comunicación, tus alumnos te han ayudado a aprender y a ser mejor persona. Y cuando uno descubre esa magia, que es la esencia de la docencia, te acaba enganchando y acaba marcando, yo creo que prácticamente toda tu vida, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Cuando dices de que un profesor lo sigue siendo independientemente de que se haya jubilado, yo en ese sentido casi haría una cita clásica en latín. Yo que estudié latín desde los 10 años y griego desde los 12, y hay una frase que dice, de un salmo que dice: tú es sacerdos secundum ordinem Melquisedec, tú serás sacerdote para siempre, que es lo que caracteriza precisamente a los que se dedican a
apacentar las almas, pues nosotros apacentamos de alguna manera los cuerpos en su dimensión intelectual. En ese sentido, los profesores y los sacerdotes y quizá también los médicos tenemos como una especie de impronta, algo que realmente nos define, que nos caracteriza, que es que nunca dejamos de ser aquello que fuimos. Yo seré siempre profesor o maestro mejor, porque me gusta mucho más la palabra maestro. Me gusta mucho más la palabra maestro. Seré maestro hasta que me muera. No sé si buen maestro, pero por lo menos intento ser de provecho con mis conocimientos o mis enseñanzas a aquellos alumnos que lo demandan. Bueno, hay que decir que es socialista de corazón, nacido en Alcuéscar, donde tienes las raíces de una vida que es como, metafóricamente hablando, es como tu huerto, donde has ido sembrando muchas cosas culturales, muchas cosas familiares, muchas cosas sociales. Y Desiderio, mirando un poco hacia atrás, hacia ese huerto metafórico, hacia lo que tú has sembrado en esa localidad, tengo que decirte que he leído algunas cosas de los libros que tenemos esta noche aquí en el plató, y cuando veo nombres de personas que han marcado tanto la historia de ese pueblo y que tan vinculadas han estado a ti y que han formado parte de tu vida, me he llevado las manos a la cabeza, ¿no? Y he dicho, qué cosas tan interesantes encierra la vida de Desiderio en relación a su pueblo, Alcuéscar. Sí, para mí Alcuéscar lógicamente es mi naturaleza, mi origen natural. Estoy enraizado en ese pueblo en el que estuve hasta los 18 años, con una vida muy interesante desde un punto de vista humano y desde un punto de vista sobre todo de aprendizaje. Yo estudié con don Leocadio Galán Barrena en el Colegio de los Esclavos de María y de los Pobres desde los 10 años, cuando dejé las escuelas nacionales. A los 10 años pasé a estudiar en ese colegio y seguí pues más o menos las enseñanzas que se impartían en ese momento, en ese lugar, prácticamente equiparadas o equiparables a las de seminario, a un seminario. Desde que fui un niño muy precoz en el descubrimiento de lo clásico, yo a los 10 años pues traducía a los autores, a los grandes autores latinos y luego griegos. Recuerdo que leí la Ilíada a los 15 años, fue algo que me impactó profundamente, y bueno, todo aquello forma pues un pozo que cala, y bueno, mi vida ha sido en ese sentido muy rica, muy variada, muy estimulante. Y luego, bueno, me vine a Cáceres a los 18 años a estudiar magisterio y una larga vida luego después en la universidad, en el Colegio Universitario de Cáceres, estudiando la carrera de Filología Hispánica, etcétera, etcétera. Pero cuando hablas, Ángel, que me ha gustado mucho tu símil sobre el huerto de Alcuéscar, porque efectivamente yo he cultivado en mi pueblo como una especie de locus amenus, porque era maravilloso vivir en Alcuéscar y ser feliz en Alcuéscar, dedicado a aquello que más te gustaba, como era pues hacer actividades, estar dirigiendo el coro de la iglesia, por ejemplo, o formar un grupo de teatro y representar historia de una escalera de Buero de Vallejo a los 15 o 20 años, semanas culturales, llevar a Pablo Guerrero al Alcuéscar, poniendo de mi bolsillo concretamente el dinero, hasta que luego me lo reintegraron, ya era maestro cuando ocurre esto, y poner de mi bolsillo pues el dinero para pagar a la actuación, que me acuerdo que fueron 30.000 pesetas en la Plaza de Toros de Alcuéscar, una noche mágica con Pablo Guerrero cantando a cántaro. Y tantas cosas y tantas vivencias relacionadas con el mundo cultural que forzosamente tienen que estar ahí como archivadas en mi mente, y es a lo que me dedico ahora, a intentar buscar salidas a todo ese archivo personal tan variopinto,
tan enriquecedor que yo he tenido y que la vida he tenido la suerte de que me haya dado y que tengo que compartir con los demás. Porque en algunos de estos libros, donde tú dices, ahora voy sacando de esos archivos y voy recomponiendo un poco, ¿no?, la memoria de lo que ha sido mi vida y mi trayectoria, tú haces una declaración de intenciones y dices, no, es que la gente se cree que Alcuéscar solamente son caballos. En Alcuéscar también ha habido muy buen teatro y ahí has tenido tú una gran responsabilidad. Y luego la satisfacción que te ha quedado de saber que has llevado a tu pueblo a un buen artista y que la gente ha quedado completamente repleta y satisfecha de haber disfrutado de un espectáculo, ¿no? Yo bebí de muy pequeño en las fuentes del teatro, porque don Leocadio Galán, que era el cura del pueblo, hasta que creó la fundación o la orden o el instituto religioso, que es como se llama, de los esclavos de María de los Pobres, él era el párroco de Alcuéscar, y yo desde los 4 años estoy vinculado a esa obra que era una obra social. Aprendí a leer a los 4 años en casa de don Leocadio, luego pasé a las escuelas nacionales. Ahí fui ya un niño un tanto raro porque sabía muchísimos versos de memoria que mi padre me había enseñado. Mi padre, que prácticamente no sabía leer ni escribir, pero tenía en su cabeza pues un montón de versos, de coplas, y todo aquello pues fue creando ahí una especie de magma cultural, y eso me sirvió para luego en las escuelas nacionales, pues para que enseguida se fijaran en mí, para que actuara en algunas funciones, en el teatro. Me recuerdo pues recitando a José García Nieto en un poema extraordinario, Vestido de gallero, que era una cosa increíble, y mi madre tuvo que pedir unos pantalones largos prestados a una persona, a otro chico, porque yo no tenía nada más que pantalones cortos, y allí recitando a los 7 u 8 años. Sí, Alcuéscar es profundamente un pueblo amante del teatro hasta las últimas consecuencias, en función de la semilla de don Leocadio, que fue el que hizo que esa afición aflorara de esa manera tan tremenda y que se sigue produciendo después de 50 años. Tú, perdona que haga la cita, pero hace 3 meses o por ahí se ha representado la barraca de Jesús Custodio, y fue precisamente esa noche en la que tuve el placer de conocerte. Y bueno, pues aquella noche yo estaba a mis anchas porque me veía de niño concretamente en una función parecida, y luego, claro, lógicamente, las connotaciones que tiene la barraca con todo lo que significa de experimento cultural en la España de la República, y todo ese mundo intelectual de la generación del 27, intentando llevar al pueblo realmente los contenidos, la cultura popular que está ahí, y que alguien debe volcarse en que emerja y en que llegue lógicamente a los corazones y a las mentes de los espectadores. Pues fue una gran noche, es verdad, en la que nos conocimos en Alcuéscar, en tu pueblo. Una gran noche y una gran semana, ¿no? Porque gracias al proyecto y al trabajo de Jesús Custodio disfrutamos de unas jornadas pedagógicas muy bonitas en los centros educativos y de una exposición, la verdad, que muy interesante. Un saludo desde aquí a Jesús y a todo su equipo. Yo me pregunto, Desiderio, si después de tantas cosas que has hecho en ese pueblo a nivel cultural, del significado social que tú tienes en la historia de Alcuéscar, del cariño que la gente te tiene en el pueblo, ¿por qué no te dedican una calle? ¿Por qué no? ¿Por qué no te dedican una calle? Esto había que decírselo a los que están ahora. Bien, porque yo creo que nadie es profeta en su tierra, Ángel. Creo que nadie es profeta en su tierra. Yo hace justamente 50 años que falto de Alcuéscar, aunque voy por mi padre, que ya es casi centenario, tiene 97 años, sigo yendo con mucha frecuencia, asiduamente, y bueno, ya son 50 años, ya he perdido de alguna forma el conocimiento de las personas de ahora. Conozco a los que tienen más de 40, pero los jóvenes yo creo que han empezado a conocerme un poco a través de las redes sociales, y han empezado a pedirme amistad mucha gente de Alcuéscar. Yo tengo muchos amigos y amigas en Alcuéscar.
dices que tener una calle, claro que sería una ilusión maravillosa tener una calle en Algorta. Yo sé que es una ilusión tuya, porque lo he leído en alguno de tus libros. Ah, pues me pillas, porque la verdad es que no lo recordaba. Pero bueno, tener una calle, pero yo creo que no debemos ser así. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de eso, porque creo que los reconocimientos se tienen que hacer cuando una persona está viva, ¿no? Y a todos nos gusta, sobre todo cuando alguien tiene el significado social de Desiderio, recibir ese reconocimiento que creo que te merece. Hablábamos, Desiderio, de tu relación con las redes sociales, lo acabas de decir ahora mismo, ¿no? Conoces a gente de una determinada edad en el pueblo y a los más jóvenes los estás conociendo y te van conociendo a través de internet, ahora, de las redes sociales. Sí, sí. A través de ellas te gusta compartir con la gente desde lo cotidiano de la vida hasta tus intereses culturales y artísticos, tus gustos, tus aficiones, y todo eso, toda esa producción literaria, porque ¿por qué no? También es una producción literaria en las redes sociales, lo has llevado a una serie de libros que a mí me parecen interesantes porque tienen un formato muy muy actual, que conserva la estructura de lo que es el texto con la fotografía en Facebook, en la red social, que al mismo tiempo tiene los códigos QR para descargarse canciones y músicas que son significativas para ti, al igual que vídeos, que al mismo tiempo incluye los comentarios que la gente te hace, que te sirven a ti de retroalimentación. En fin, un formato muy moderno, muy actual, y que me sorprende que como maestro, por supuesto, con unas raíces en una escuela antigua ya, por decirlo de alguna manera, de pronto te has metido en toda esta alfabetización digital y te has puesto pionero en muchas cosas. Si no pionero, a la cabeza de todo esto. Bueno, es que estoy sorprendido yo mismo de esta especie de conversión a las nuevas tecnologías, porque yo soy absolutamente una persona negada, torpe para cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología. Te puedo decir que llevo 5 libros escritos desde el año 2016, que empecé a escribir en Facebook, y que yo no he cogido en mi vida nunca un ordenador en las manos, no sé cómo funciona, solamente utilizo solo este dedo para escribir tantos artículos como llevo escritos, creo que son como unos 500, poemas, relatos, microrrelatos, aforismos, haikus, todo ello lo voy publicando diariamente en Facebook, y luego a final de año recopilo toda la información y lo vierto en estos libros que hace una empresa, no sé, yo no sé exactamente qué empresa es, pero que tendrá una especie de convenio o concierto con Facebook, y salen exactamente los libros en soporte papel, pues tal ad pedem litere, tal como yo los he escrito por la mañana y han salido publicados a la hora que sea. Son libros que en realidad es mi testamento. Estos libros son 5, como digo, el que estamos en este año. Los otros, puedo decir incluso los títulos, son mi testamento para dejárselo a los hipotéticamente nietos que pueda tener. Ahora tengo uno, e incluso a ese nieto, que se llama Mario, lo he convertido en un personaje literario en los libros. Hablo muchas veces de mi nieto Mario, porque en realidad fue el inspirador de esta obra tan insólita como puede ser que una persona cuente su vida como si fuera en un diario, pero cualquier cosa que le sucede como objeto de noticia, y poniendo mucho corazón, mucha ilusión en que la gente de alguna manera comparta lo que es mi vida y que se sienta representado y que le pueda ser de utilidad. Bueno, tienes algunos como por ejemplo Lo que yo te daría, de Finlandia, y algunos otros que tengo por aquí. Este concretamente, Lo que yo te daría, es uno que está más dedicado a tu mujer. Sí, bueno... Aunque recoge muchas cosas cotidianas, ¿no? Pero sí, de alguna forma la esencia de lo que aquí se recoge está dirigida básicamente a sí, ella. El libro está dedicado a Ángel, está dedicado a Marisol, a mi mujer, durante 40 años. Y
y no lo tenía previsto de que me hablaras de algo tan personal, pero bien, fue también una salida, el escribir estos libros. Una forma, como me has Una dicho válvula antes, de escape. ¿no? Una válvula de escape, así es. Porque hay veces que para afrontar una etapa nueva en la vida se cierran tristemente otras, por ley de vida. Y a veces uno hace el ejercicio que tú muy bien has hecho, ¿no? que te ha caracterizado mucho por tu formación y por tu amor a la cultura, de rescatar esos recuerdos y de rendirle un homenaje, ¿no? Sí, porque definitivamente es un tributo a ella. En el libro, aparte de que la portada reproduce mi cuadro favorito de un compañero, de un amigo de 93 años que murió justamente hace 3 años y que le acabamos de hacer una exposición de homenaje, en ese libro he intentado, lógicamente, pues dejar mi estela, dejar un mensaje de cariño, de amor infinito a la persona que estuvo conmigo durante más de 30 años, muchos ¿no? años. Bueno, muchos años de... Estuvimos 40 años de casados, Ajá. más los anteriores de noviazgo Ajá. y de amigos, y fue una compañera en aquella aventura maravillosa de activar la cultura en Alcuéscar. Ella cantaba muy bien y yo también cantaba, teníamos un dúo, ella la guitarra. Bien, estuvimos en el coro de la iglesia, montones de historias. De todo eso estamos viendo fotografías, estamos viendo imágenes. Y muchas fotografías de mi vida familiar las he querido condensar en este libro que es el cuarto de la saga, que se llama Lo que yo te daría, y que, bueno, pues ahí estoy yo con todo lo que de amor o de cariño puedo haber dado, no solo a mi mujer, sino a mis alumnos fundamentalmente, y a mis amigos y a las personas con las que yo he tenido una relación vivísima a lo largo de todo el tiempo. Bueno, al final de este libro en concreto hay unas imágenes muy especiales de ambos, de un viaje de vuestra vida, en fin, todo hecho con mucho cariño y, como hemos dicho antes, ¿no? Un tributo a ella, una dedicación pues muy especial, ¿no? Sí, es una especie de recorrido en imágenes y también en vivencias plasmadas en textos de lo que ha sido mi vida. Y al final creo que se me ocurrió una cosa como es la dedicatoria a Marisol, y con textos míos de otros libros, del Pozo de Beatriz, otros libros de versos, poemarios que había escrito anteriormente. Un amigo le puso música y está reproducida concretamente, ya al final del libro, está reproducida una serie de letras dedicadas a ella. Pues a mí me gustan mucho estas cosas, porque con ellas no solo repasamos la historia cultural, ¿no? de un pueblo, sino también de una familia, de una persona, en este caso tú, Desiderio, que era el Desiderio que yo quería mostrar hoy en esta entrevista. Aparte del desiderio político, el desiderio persona, humano, padre. Creo que es digno de admiración el que después de que ella marchara, pues le dedicaras este reconocimiento y este homenaje, ¿no? Que no solamente se resume simbólicamente en este libro, sino en el día a día de esta nueva etapa de tu vida, en el compromiso de seguir dando clases, de no abandonar y de no dejar de hacer lo que te gusta, que yo creo que en el fondo ella, si te está viendo, estará muy tranquila de verte hacer todas estas cosas. Pues sí, tienes toda la razón. Yo doy un curso que se llama Viaje Compartido a la Cultura en mi antiguo centro. Estoy 1 hora y media todos los miércoles dando clase y siento feliz con mi vocación de llevarla hasta el final con todas las consecuencias. Bueno, y ahora vámonos al desiderio político, con una trayectoria de peso en la ciudad, bueno, pues diputado en la Asamblea de Extremadura, concejal en Cáceres. Desiderio, tú ahí has vivido capítulos muy importantes en la historia de nuestra región
y de la ciudad de Cáceres, que verdaderamente pues han sido muy importantes y muy especiales para ti, ¿no? Bueno, pues te diría que hay un personaje muy importante en mi vida, don Pablo Naranjo Porras, que fue la primera persona que conocí vinculada al mundo de la política. Estamos hablando del año 76, y entre él y yo, él tenía 62, entonces me parece, y yo tendría 25, 26 años, pues nos dedicamos a poner de nuevo en actividad el viejo partido de Pablo Iglesias. Bien, nos comprometimos, éramos muy pocas personas, y el 28 de octubre del año 1976, en la Torre de Bujaco, unas 20 personas nos reunimos para intentar crear pues una estructura de partido después de la guerra civil, lógicamente. Bien, salimos de allí casi con la consigna de que teníamos que volcarnos en que las ideas socialistas pues triunfaran dentro de una sociedad como era el posfranquismo, con todo lo que significa la represión de que habíamos sido objeto durante tantos años, la falta de libertades. Y con don Pablo y yo, los dos, fuimos pues los que realmente sacamos otra vez a flote la idea socialista. Nos repartimos los papeles, hablábamos del sindicato UGT, hablábamos del partido, visitábamos pues los distintos centros en Cáceres, hasta las sacristías de las iglesias de aquellos curas de aquellos años que realmente tenían una pasión por la libertad y nos dejaban que habláramos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se constituyó la primera célula, por decirlo de alguna manera, del nuevo Partido Socialista, ya después de Sirena, con Felipe González. Y nos tocó a nosotros realmente de hacer ese trabajo, un trabajo apasionante. Y bueno, entonces mi vida durante 25 o 30 años pues ha sido una dedicación plena, o casi plena, a la política, sin dejar nunca la escuela, claro, sin dejar nunca las clases, compatibilizando unas cosas y otras. Y bueno, muy enriquecedor, evidentemente. Me correspondió ser secretario general del partido desde el año 83 hasta el año 95, y luego presidente también durante otros 10 años más. Y capítulos muy importantes, como por ejemplo cuando, bueno, el nacimiento de la Asamblea de Extremadura, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sí. Aquello lo viviste de una forma muy intensa. Recuerdo, no hace mucho tiempo, hará un par de años o así, tuve la oportunidad de entrevistar a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y hablaba de la palabra clave en ese momento era incertidumbre, porque no se sabía qué iba a pasar en un proyecto tan nuevo, en una región que necesitaba un empaque y un empuje muy importante, ¿no? Esa noche del 28 de octubre del año 76 fue la primera vez en mi vida que yo vi a Juan Carlos. Y lógicamente Juan Carlos, con su carisma y con su autoridad moral en todos los sentidos, pues nos marcó también una línea a lo largo de los años. Yo no estuve en la constituyente, no estuve en la legislatura constituyente, entré luego ya en la segunda, creo que fue en la segunda, y estuve 3 legislaturas como portavoz de Educación y Cultura del Grupo Socialista. Y luego, pues bueno, ya me fui desvinculando un poco de la política a finales de los 90 y nada, volví otra vez a la actividad fundamental de mi vida, que ha sido la enseñanza. Pero evidentemente he tenido grandísimas e importantes experiencias en lo que significa poner en marcha un partido político desde la nada. Me acuerdo que el número 13, que yo soy triscaidecafóbico, no me gusta el número 13, pero éramos 13 militantes y bueno, hemos vivido muchos avatares. Luego ya en el 81 fue el golpe de Estado, en el 82 aquella victoria maravillosa del 28 de octubre con 202 diputados. Todo eso tenía un reflejo
en la vida ciudadana cacereña, y yo como responsable máximo del partido a nivel local, pues me tocaba lógicamente pues ir creando condiciones para que los grandes problemas que aquejaban la falta de agua, por ejemplo, en esta ciudad, lo del trasvase del Almonte, montones de cosas, era quizá la persona encargada de buscar complicidades con la sociedad, con las empresas, con las instituciones, para que Cáceres realmente fuera avanzando. Una etapa apasionante. Claro, en el poco tiempo que nos queda, Desiderio, tú que, como nos has dicho ya, ¿no? Vienes de construir de abajo un partido político, porque conoces la realidad, las ansias de libertad, de igualdad de la población, de la gente, en un periodo muy concreto de la historia. Creo que no has vendido muchas cortinas de humo en tu vida, porque precisamente vienes de ahí. Tú ahora, la clase política actual, ¿cómo la ves? Porque esto la gente es muy crítica con eso, ¿no? Cada vez hay más desconfianza en los políticos en general. No vamos a centrarnos ahora en un partido más que en otro. Pero, ¿cómo ves tú a la clase política cuando de pronto utiliza una determinada dialéctica, un lenguaje para transmitir las cosas, ciertas estrategias para convencer y luego, bueno, pues se cumplen o no se cumplen? A mí me parece, y siempre me ha parecido, y como he sido pues parte implicada, me ha parecido siempre la política un trabajo honrado, honroso, un trabajo absolutamente necesario que hay que hacer, y que las personas que se dedican a la política hacen un esfuerzo, yo creo que titánico, por en vez de estar dedicados a lo suyo, pues están al servicio también de los demás. En ese sentido, yo tengo un respeto imponente a los que se dedican a la política. De ahí a la situación actual, yo creo que la política ha ido perdiendo con el paso de los años, ha ido perdiendo fuelle, ha ido perdiendo autoridad, ha ido perdiendo credibilidad, porque los políticos actuales no son como aquellos políticos que nos movíamos si no voy a decir en la clandestinidad o en la cuasi clandestinidad. Yo asistí en primera persona a la legalización de mi partido, en los primeros años. Pero, ¿cómo veo yo la política actualmente? Soy una persona súper comprometida con la política, me sigue interesando la política, participo lógicamente, voto siempre, pero creo que la política tiene que dar un giro importante y recuperar de alguna manera, es como el cristianismo, recuperar las esencias, es como el cristianismo, recuperar el espíritu evangélico en la Iglesia es realmente un reto importante. Pues también la política debería recuperar esas señas de identidad que era la entrega, el trabajo, un trabajo desinteresado para arreglar problemas, etcétera. Creo que valoro mucho a los políticos, pero creo que desafortunadamente o desgraciadamente muchos políticos no responden a las expectativas, ni tampoco están formados desde un punto de vista intelectual para mantener una actividad y hacerlo de la manera más digna. Creo que deberían realmente reciclarse muchos políticos actuales, y sobre todo lo que más me interesa, y hay un libro que lo tienes ahora precisamente en la mano y que yo reivindico como fundamental, es recuperar la palabra para la política, el diálogo. Yo creo que ahora mismo hay una situación en España como la del coronavirus y tal. Deberían estar todos los políticos realmente convertidos en uno solo, intentando realmente quitar tensión, dramatismo a una situación que puede hacer mucho daño. Pues muy brevemente, ya para terminar, hacíamos referencia a este libro, Si pido la palabra, que fue un libro que escribiste precisamente, donde retratas a cada uno de los componentes que en su momento formabais parte de la Asamblea de Extremadura. Sí. Y le dedicabas a cada uno de ellos pues una copla o un epigrama. Porque tú te mojabas mucho y eras muy crítico cuando había que hablar para bien o para mal de cada uno de ellos, ¿no? Te defines como el juglar
o el poeta de los políticos extremeños, ¿no? Bueno, eso puede ser una cosa así un poco convencional, pero no que me defina como poeta, pero yo sí vi las posibilidades que tenía de convertir una cosa tan fría aparentemente como la política, tan despersonalizada, convertirla realmente en objeto lírico y en sujeto lírico, y hice un libro fijándome en los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura, un libro insólito, porque realmente pues eran retratos en 4 versos, redondillas o cuartetas, en donde se presentaba pues el físico unas veces, pero sobre todo el alma del parlamentario, y es una obra de la que yo estoy muy orgulloso, porque realmente reivindica la palabra como la esencia realmente de la democracia. Cuando no hay diálogo no se solucionan los problemas, y ese libro pues fue bastante pionero a la hora de hacer un canto lúdico y un canto pues muy entretenido, yo creo que muy ameno, para hacer los retratos de los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura. Salió en el año 98. Y ya va por su segunda edición. Bueno, Desiderio, pues ha sido un placer haberte tenido con nosotros en el programa. Quiero mandar desde aquí un saludo a tu familia, a tus hijas, a ese nieto que tienes, que va a ser heredero de pues, un montón de cosas culturales que su abuelo se va a encargar de dejarle y que está haciendo con mucho mimo en esta parte de tu vida, que me alegro de verdad que la afrontes pues desde esa serenidad, desde esa calma y con el pozo que te ha dado la experiencia en todos los aspectos, como padre, como político, como maestro y sobre todo como buena persona. Y yo te quiero felicitar porque aunque yo he sido durante 7 años profesor, daba clase por radio, tenía que hacer muchas veces cortes a la hora de grabar mis clases para que las recibieran los alumnos, y me ha dado tanta confianza y me he sentido tan a gusto que es la primera vez en mi vida que me han hecho muchas entrevistas. Nunca me había ocurrido lo de esta tarde. No hemos hecho ni un solo corte. La entrevista es como si fuera realmente en directo, porque no hemos hecho ni un solo corte. Y entonces te felicito. Muchas gracias. Creo que es tu mérito y no el mío. Gracias, un placer. Momento de música en el programa, y esta noche un lujazo para mí y seguramente que para todos vosotros, porque volvemos a contar con la presencia y con la voz de un referente de la copla en nuestra región y también en nuestro país. Una mujer que se puede decir que lleva la copla más allá de nuestras fronteras, que la sabe acercar con mucha maestría a los jóvenes, que sabe darle ese toque didáctico tan importante hoy para la cultura y para la formación, y viene cargada con este proyecto maravilloso. Aquí lo tienen. Se llama Cuba por Coplas. Y esta noche vamos a hablar de este proyecto con Pilar Bollero. ¿Cómo estás? Hombre, pues súper contenta de estar otra vez contigo, porque siempre es un lujo, de verdad, porque lo haces con mucha sensibilidad y eso se agradece mucho. Y porque además te acuerdas que estuvimos aquí antes de irme a experimentar todo eso. Y bueno, pues es un honor volver a estar de nuevo aquí contigo y con toda la gente que te ve, que sé que es mucha. Bueno, estuviste aquí, nos contaste efectivamente que te ibas a Cuba a preparar un proyecto que lo tengo aquí en mis manos y del que vamos a hablar ahora mismo. Y bueno, te ha aportado Cuba una experiencia maravillosa, que te ha traído un disco con un aporte muy importante, ¿no? Sí, bueno, Cuba, yo siempre digo que me ha robado el corazón y que esto ya, mi idilio con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba ya es como ya somos medio novios, porque tengo la grandísima suerte de volver cada año y de trabajar con ellos, y tengo propuestas muy interesantes con ellos, con lo cual Cuba para mí es ir a casa. Y sobre todo porque el cubano es alguien que es muy culto y que musicalmente tiene mucho respeto por lo que hacen los artistas. Yo creo que te conté, y si no lo voy a hacer ahora porque te va a gustar, tú que te dedicas a la docencia y que respetas tanto, porque yo creo que la clave para cambiar el mundo es eso, ¿no? Es la educación, es la cultura a través de nuestros jóvenes. Y las conferencias que yo suelo dar en Cuba, pues al principio
y las daba con mucho temor porque pensaba, bueno, niños de 14, 15 años, al otro lado del charco viene esta señora aquí a cantarles María de la O y dirán, ¿pero esto qué es? ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me encuentro un público rendido, con un respeto impresionante, que acaban llorando y que se acercan a decirme que su abuelo era asturiano y que toda la vida han escuchado a Lola Flores, se saben todo el repertorio de Lola Flores y que si por favor se pueden hacer una foto conmigo. O sea, qué bonito. Impresionante. Cuba es un lugar donde la cultura y la música está por la calle, ¿no? Entonces para mí ir a Cuba es un honor y para mí fue una prueba de fuego. O sea, yo cuando grabo ese disco en un teatro lleno de gente que acude cada domingo a ver el repertorio de la Sinfónica Nacional de Cuba, que es una de las orquestas referentes del mundo, que cumple 60 años, que ya sabéis, no hace falta que yo lo diga, el nivel que tienen los músicos cubanos, pues es un público muy exigente. ¿Y qué ocurre? Que yo salgo además cantando la primera canción, el repertorio lo elige el maestro y es él el que elige el orden, el maestro Enrique Pérez Mesa, que es alguien maravilloso y que lo hace todo muy fácil. Y yo salgo cantando Tengo miedo. Y en el primer garganteo el aplauso es tal que yo creí que no podía seguir cantando. O sea, esa es Cuba. Esa es Cuba. Y además has dicho una cosa que yo subrayo mucho, ¿no? La importancia de los artistas en la educación. Claro. Yo creo que eso es muy importante y es fundamental que seamos conscientes de que cuando acercamos a los artistas al aula y tenemos la posibilidad de que den conferencias, de que se acerquen a los alumnos, de que de alguna forma les lleven aquello que muchas veces los profesores no somos capaces de transmitirlo de la misma forma. Cuando un artista lo hace es una experiencia maravillosa y enriquece muchísimo. Yo creo que la clave para que los chicos respeten es esa, el conocer. En este país, desgraciadamente, ha habido, yo hablo desde la perspectiva de mi género, ha habido pues se ha silenciado la copla. Entonces, obviamente los chicos no la conocen porque ha habido pues eso, una especie de... tenía ahí como una maldición. Y cuando la conocen les encanta porque son poemas de Federico García Lorca, de Rafael de León, de Ochaíta, de Manuel Alejandro, de gente que evidentemente compone como nadie, ¿no? Música de nuestro maestro Solano, de Quiroga, que son herederos de Falla, ¿no? Que fue además uno de los grandes creadores tanto de la copla como del flamenco y al que le debemos tanto, ¿no? Yo creo que cuando tú conoces realmente eso, acaba embrujándote, pero te lo tienen que contar. Y para eso hay profesores que tienen la capacidad de entender que eso es así, como tú, y hay gente que a lo mejor le cuesta un poquito más verlo, ¿no? Que quiere una educación más reglada, y a mí me parece que el camino está precisamente en poder conocer, ¿no? y poder saber más de esas cosas. En ese viaje que hiciste a Cuba, la última vez que estuviste aquí, que nos lo contabas, has aprovechado para hacer este disco, hacer ensayos que precisamente has compaginado paralelamente con una actividad que consistía en dar conferencias por centros educativos, ¿no? Pues di conferencias, por ejemplo, en la escuela Amadeo Roldán, que es una escuela de niños talentos, de músicos, que son tan generosos que me hicieron un concierto con la Big Band que tienen allí, que es impresionante, de donde han salido pues músicos como muchos de los cubanos que conocemos que han estudiado allí, ¿no? Entonces, para mí es algo muy importante, no solamente celebrar estos conciertos, sino que yo siempre les digo, aprovechadme mucho. Entonces, hago mucha tele, hago mucha radio, he tenido la suerte de estar con artistas a los que respeto mucho y admiro, pues por ejemplo, al ensayo vino Omar Portuondo, que para mí es una de mis grandes divas y una de las grandes del bolero y con la que además tengo ahí una cosita muy especial que espero que se dé. Estuve departiendo con Samuel Fornel de los Bambán, que a mí me encanta, o sea que tuve la suerte de poder compartir con muchos artistas y formar parte de esa cultura cubana que cada día me tiene más atrapada. Bueno, la esencia de este proyecto, que se llama Cuba por Copla, aparte de tener un repertorio bastante bonito, muy elegante, quizá es que tú haces el disco en directo. Vamos a escuchar al público
en el mismo disco, ¿no? Y eso le da un calor y le da un realismo también muy, muy bonito, ¿no? Lo hace más auténtico, ¿no? Es la primera vez que yo hago un concierto en directo. Fue idea del maestro, de Enrique Pérez Mesta. Yo no me atrevía, pero él sí. Y siempre que hablo de esto me acuerdo de una frase que le escuché una vez a Carlos Cano, que cuando hace este tipo de cosas, él que ha hecho tantas cosas en directo, pero recuerdo un disco que hacía piano solo con Benjamín Torrijos, que precisamente estaba grabado en La Habana, en Nueva York y en Granada, y él decía que daba mucho respeto porque oyes todo lo que dice el público. Decía, él es como el toro y el torero cuando están, que escuchas hasta el suspiro, hasta la forma de respirar, ¿no? Entonces impone mucho, porque además el público nunca engaña, es siempre directo y es una responsabilidad importante, pero yo creo que ha merecido mucho la pena. Es un disco con mucho corazón, donde además quiero destacar también la presencia de una soprano lírica maravillosa de cubana, que es Milagro de Los Ángeles, que canta zarzuela cubana extraordinariamente bien, y es un disco lleno de cositas muy lindas. Nominado, porque está nominado como disco internacional, ¿no? Pues sí, a Cuba Disco. Ajá. Y que además nos vuelve otra vez a llevar a tierras cubanas en mayo, si Dios quiere. Este año además el Cuba Disco está dedicado a España y yo tendré el placer y el honor de clausurarlo el 23 de mayo con ese directo de ese concierto, de esa presentación y bueno, y con muchas cositas que están preparando para que pasemos allí unos días con mucha actividad, que es lo que hay en la isla. Bueno, un disco que he tenido la ocasión de observar estos días y de disfrutar, sí te puedo decir que la imagen me encanta, una imagen muy fresca, ¿verdad? Como muy elegante, ¿no? Sí, yo cuando lo vi me cautivó porque me parece que está muy elegante. Es de Álvaro Hernández, que es un gran diseñador y una persona excepcional y además un amigo excelente, que yo creo que ha sabido empaparse mucho del sentimiento de este disco y de lo que queríamos transmitir con él. Y quiero darle las gracias porque creo que ha hecho un trabajo sensacional. Era complicado porque había mucho, escribió un texto un amigo mío que es allí periodista, que además es jefe de prensa en la orquesta, Oni Acosta, a quien le doy las gracias. Escribió un texto del maestro Enrique Pérez Mesa, aparecía además el nombre obviamente de la gente que había participado y nos quedábamos un poquito cortos, pero la maestría de Álvaro ha hecho un excelente trabajo. Bueno, este trabajo maravilloso incluye, además del CD con un repertorio del que vamos a hablar ahora, un DVD que no se deben perder porque trae imágenes muy interesantes de Pilar Bollero en este proyecto. Cuéntanos. Pues sí, hay imágenes del concierto, hay imágenes de los ensayos y hay entrevistas, hablando un poco de qué ha supuesto para mí este concierto. Y también entrevistas a otras de las personas que han formado parte de este trabajo. Y bueno, además me gustaría mucho decir que hay una partitura debajo del DVD del maestro Solano, obviamente, como no podía ser de otra manera, que es la partitura de Como nadie te quería, que es una de las canciones que están en el disco. Ahí aparece el texto del maestro y la foto que del DVD es una foto del maestro Solano con Sara Montiel, porque el maestro Solano fue director musical de Sara Montiel muchos años, viajó muchísimo a Latinoamérica y viajaron muchas veces a Cuba. De hecho, Sara es una de nuestras artistas más queridas en la isla. Yo siempre digo que Sara Montiel, Lola Flores, Rocío Jurado, la Dúrcal también, por supuesto, Carlos Cano, son los artistas que más se escuchan, que se siguen escuchando evidentemente mucho. Y para ti como artista, Pilar, llegar allí y ver el legado que han quedado estos artistas españoles en la cultura cubana y que gracias a artistas como tú, ¿no? con estas iniciativas y con estos proyectos mantenéis viva ese interés, ¿no? por el pueblo cubano hacia nuestra música y hacia nuestra cultura. Yo creo que debe ser un orgullo enorme. Lo que pasa es que tú no eres, yo creo que eres humilde y no lo quieres reconocer públicamente. Bueno, es muy emotivo porque, mira, pero es emotivo, sí. Es muy emotivo. Yo, de hecho, cuando acabo la primera canción, Tengo miedo, el aplauso es tan brutal que yo le doy las gracias 500.000 veces y ya al final les digo, este aplauso no es para mí. Este aplauso es para Concha Piquer, para Rocío Jurado, para Lola Flores,
para Carlos Cano, para todos los que han hecho que nuestra música sea bandera de la cultura y que una a los pueblos que hablan nuestra lengua, que en este caso Cuba y España son, de verdad, el español en Cuba es muy querido y siempre lo tengo muy en cuenta. Ellos adoran a la música española. Algunas veces me dicen que ha habido un vacío desde Carlos Cano y que bueno, que esa forma de retomar de nuevo de alguna forma para ellos ha sido muy vital, porque he ido yo con todas estas coplas clásicas que a ellos les vuelven locos y que está siendo un resultado importante. Bueno, fíjate que el Día de la Cultura Cubana, que fue cuando se grabó este disco, el maestro dice, tenemos que hacerlo con Milagros, que Milagros es una mujer, como ya te he dicho, una soprano excepcional, es muy guapa, pero claro, es muy cubana, y Pilar, que es tan blanquita, tan rubita, va a ser una combinación espectacular, o sea que fue algo muy especial, ¿no? Esa idiosincrasia, esa mezcla de los dos pueblos que están unidos. Claro. Hablábamos antes del repertorio que has escogido y el orden en el que están puestas estas canciones, me imagino que no solo es decisión tuya, también es decisión del equipo de producción, ¿no? Sí, porque muchas veces, como detrás tienes 80 músicos, el director es quien sabe y dice, bueno, aquí de esta canción a esta canción hay que cambiar ciertas cosas o entran los violines, y entonces todos esos detalles se tienen en cuenta. Y realmente el orden me lo propuso el maestro y yo le dije que sin ningún problema. Él me dijo además, porque me conoce, que tú te querrás cambiar de ropa. Digo, pues sí, tengo 3 o 4 cambios y además que muy bien porque Milagros se cambiaba, yo también. Y bueno, y aprovechamos todas esas cosas para hacer un orden que a él le pareció el correcto. Salida de Cecilia Valdés, Tengo miedo, Como a nadie te he querido, A tu vera, Un rojo clavel, Con ruedas de molino, 5 farolas, Aquella Carmen y La boda de Luis Alonso. Temazos y además muchos de ellos pura simbología, ¿no? Sí, bueno, no sé si la otra vez te lo comenté, pero ya hay canciones que son ahora que acabamos de celebrar el día 8, aunque día 8 debería ser todos los días, ¿no? Y donde además ese feminismo a veces malentendido, tú el otro día hiciste un programa fantástico, es tan lógico como que todos los hombres y mujeres con cierta coherencia y cierta capacidad de justicia, pues somos feministas, ¿no? Porque todos creemos en la igualdad. Claro. Pero a mí me gustaría decir que ha habido mujeres pioneras que a veces por pertenecer al mundo de la copla y parecer casposas o parecer antiguas o parecer, como decía Pastora Imperio, de una España trasnochada, no se les ha valorado. Entonces hay canciones de mujeres como Lola Flores, que yo creo que ha sido la mujer más feminista de este país, que ha dicho y ha hecho lo que le ha dado siempre la real gana. Y ahí hay una señora que se llama Rocío Jurado, que cantó canciones como ese rojo clavel que está ahí, que ha pasado desapercibido para muchos, pero que es una declaración sexual y una declaración de intenciones. Es una mujer que habla de su sexo y de que se lo entrega a quien ella quiere, muy a pesar de que la puedan criticar y la puedan pues, enjuiciar como sucedía en aquella época. Entonces, a mí el rojo clavel es una canción que me parece muy representativa de lo que estamos viviendo y también de cómo vivieron ellas. Lo valiente. Lo que pasa es que, claro, gracias a que tú eres un artista que te dedicas mucho también, ¿no? a tratar la copla desde el punto de vista didáctico, se van rompiendo ciertos estereotipos de un género que, como tú bien dices, ¿no? Es decir, simbolizan en muchos casos pues un paso hacia adelante de la mujer en la igualdad y en el feminismo, ¿no? Muchas de las canciones, por ejemplo, creo que me has dicho, otra de las canciones de Solano, que es Mi amigo, que también está en el disco con la orquesta. Mi amigo es una canción que habla de la homosexualidad. Lo que pasa es que obviamente hay que entender que no se podía decir de la misma manera que se dice ahora, y que Rafael de León, que es el poeta, el cancionero, por decirlo de algún modo, más censurado de la época y de la historia de la música española, pues tenía unos vericuetos para poder decir lo que quería sin que se supiera. O sea, yo recuerdo
el mítico Ojos Verdes, que apoyan el quicio de la mancebía, no se podía decir. El pobre se inventó aquello de apoyar la puerta de tu casa un día. La historia seguía siendo la misma, ¿no? De una prostituta que se enamoraba del hombre que la frecuentaba, ¿no? Entonces no era fácil hablar de esas cosas, con lo cual tienen doble mérito. Y para aquellos que piensan que esas coplas son machistas, claro, nada que ver. O sea, precisamente todos los maestros eran defensores de esas mujeres, y lo que hacían era, a través de las coplas, criticar la situación que vivían las mujeres en aquel momento. Y así surgen Cinco Farolas o muchas de esas canciones que hablan de la dureza. Es como si decimos que Federico García Lorca era machista por escribir La casa de Bernarda Alba. No, señores, Federico García Lorca es un intelectual que se posiciona del lado siempre, además de la justicia, y en este caso de las mujeres, y cuenta la historia que vivían, que además es real, claro, aquellas vecinas, ¿no? Pues la copla es igual. Un lujazo contar con la Orquesta Sinfónica de Cuba en este proyecto, que además en el 2019 cumplía los 60 años de trayectoria, ¿no? Y que ha estado nominada a los Grammy, sí, también, cosa que es bastante importante. Pero sí que podemos adelantar algo que me parece muy interesante, ¿no? Y es que, así como Cuba es muy importante en la carrera de Pilar Boyero, México no lo deja de ser menos, y más ahora que hay un proyecto por ahí, sí, que poquito a poco va a ir consolidándose hasta que veamos la luz, ¿no? de ese proyecto musical, ¿no? He tenido un flechazo absoluto con México. Es verdad que un día me decía Cené que cuando conoces los aplausos de Cuba y de México, bueno, en general de Latinoamérica, ya ningún aplauso te convence. Son tan vehementes, tan apasionados. Y es verdad que México me ha hechizado, y estamos trabajando en un proyecto muy bonito. Estamos además viajando, tenemos una serie de conciertos y de programas para hacer allí. Y prometo que te lo contaré en cuanto pueda, porque además está muy relacionado con la música mexicana, que era una de mis asignaturas pendientes, y estoy muy contenta. O sea, que veremos otra faceta musical, sí, ¿no? Y artística de Pilar Boyero. Sí, lo que pasa es que es una faceta con la que yo a veces he flirteado, porque hay artistas mexicanos a los que yo adoro y les tengo mucho respeto, y artistas españoles que han hecho su carrera en México, que para mí son fundamentales. Y van a estar en ese proyecto. Bueno, aquí tienen Cuba por Coplas, que ya está a la venta y que podéis disfrutarlo porque es un trabajo maravilloso hecho por Pilar Boyero y la Orquesta Sinfónica de Cuba, con un CD y un DVD a disfrutar, pues, con fotografías, entrevistas, imágenes muy bonitas que yo sé que a tu público le va a encantar. Esperemos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, mucha suerte, porque por delante te queda un año repletito de muchas cosas y de muchos proyectos. Ojalá. Y como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros. No, el placer es siempre mío, y te doy las gracias por hacerte eco de este trabajo que tiene para mí mucha emoción. Gracias. A ti. Porque tus ojos mi vida y ese color de tu pelo que aún dormía me dan celos gitanos, gitanos de mi tormento. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte.
si no te veo. Y este querer es un castigo, castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo y en las mías tú tampoco. Por tu avenada de loco ya me duele el pensamiento de este puñal que presiento que llenará de agonía tu alegría y mi alegría, gitano, gitano, de mi tormento. Y miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, no sé, hay días que sin ti me quedo. Tengo, ay, vida mía, miedo, ay, bucio mío. Sueño, noche y día, que sin ti me quedo. Tengo, ay, vida mía, ay, via y bucio mío. Pues con esta actuación magistral de Pilar Boyero y con el buen sabor de boca que me ha quedado pues el haber pasado un rato agradable con ellos, con Pilar Galán y con Desiderio Guerra, toca despedir el programa de esta semana. Agradeceros como siempre que estéis ahí viéndonos. Quiero agradeceros pues eso, de una manera incondicional, el hecho de que nos veáis por internet, de que sigáis viendo Sentir Cáceres Televisión en vuestras casas, y la semana que viene estaremos aquí abordando otras realidades con otros protagonistas, intentando acercar aquella esencia del voluntariado y de la buena gente que todavía, y claro que sí, queda en la ciudad de Cáceres. Nos vemos la semana que viene aquí en La Noche con Ángel. Hasta pronto.